No es la mejor de las calidades, pero bueno, es lo que pude conseguir, porque debería tener esa luz, debería estar acá adelante, pero bueno. La cuestión es que hoy aprendí una lección y es básicamente nunca te dejes endulzar porque te traten bien. Estaba entrando a la facultad, resulta que, bueno, me fui 2 horas antes, a las 2 de la tarde salí de mi casa, del departamento, mejor dicho, y me fui, tomé el colectivo, bajé en la parada que tenía que bajar, como siempre, pero me fui 2 horas antes. Porque la idea era llegar, ir a la biblioteca, porque tenía que rendir hoy. Ayer tuve que rendir, hoy rendí también. Entonces, bueno, la idea era, como siempre, digamos, ir y hacer eso, estudiar en la biblioteca, como hacen la mayoría. Estoy acá, estoy comiendo, nada que ver, pero bueno, a eso se debe que estoy como eructando, ¿viste? Bueno, la cuestión es que yo entro, qué sé yo, me encuentro con un compañero de la Facu, vamos a ponerle de nombre Tyrone, no, mentira. ¿Quién era? Era re gringo, ¿qué era? Yankee, no. Vamos a ponerle de nombre Alberto, porque es muy parecido a su nombre original. Era re obvio. Bueno, vamos a decirle Albertito. Bueno, me encuentro con Alberto, Albert, vamos a decirle Albert. Me encuentro con Albert. Resulta que él también había ido temprano. Bueno, la cuestión es que Albert es más grande que yo, pero como que es medio sonso. Perdón. Pero no estoy diciendo su nombre real, así que no va a haber ningún... No estoy causando bardos, ¿sí? Pero bueno, un poco de razón igual tengo, porque... Mira. La cuestión es que agarro... Mire, voy a ir comiendo mientras cuento. Me abrí un atún porque la verdad es que estoy re podrido, estoy re cansado de ensucio cosas, no las lavo después porque bueno, estudiante, vida de estudiante del interior que está en la ciudad, o sea. Pero bueno, estoy bien igual. I'm happy anywhere. Bueno, cuestión. No tengo agua. Me voy a atragantar. Bueno, la cuestión es que yo voy, me encuentro con Roberto y le digo, bueno, vamos a la biblioteca, ¿te pinta? Yo pienso ir a la biblioteca a estudiar, papá, a repasar. Y me dice, sí. Y yo le digo, bueno, joya, una masa, vamos. Yo he ido al baño del segundo piso de la facultad. Eh, y Robert y Alberto estaba en... es que Alberto, no Roberto, o sea, son lo mismo. Alberto estaba en el pasillo del segundo piso, entonces bueno, la biblioteca está en el primer piso, así que nos fuimos para la biblioteca, bajamos las escaleras y cuando bajamos las escaleras está la sala principal, digamos, el vestíbulo que se llama, que es como un patio cerrado, digamos. Y yo anteriormente había visto en el Instagram de la facultad, digamos, había visto que se donaban tapitas de botellas para reciclar, ¿viste? Entonces yo dije, onda, joya, me encanta. Pero hoy no, hoy vine, porque hoy no estoy nervioso, pero hoy ya estoy como entregado a que necesito terminar porque era la quinta y última materia que me queda porque la aprendí hoy. O sea, esto pasó hoy, hace horas, sí, hace horas. Entonces, bueno, voy tranqui, qué sé yo. eh, Bajamos y bueno, y había un chabón ahí, fácil 2 metros, no sé, 2 metros. Imagínense, imagínate, yo no soy alto, porque mido 1,70, no soy alto. Dos de mis compañeros miden 1,75 por lo menos, o sea que me llevan como esta parte, o sea, esto más o menos, más que yo. Y Alberto, y Alberto es más chiquito que yo. Capaz que me llegue por acá. ¿Viste? Es bastante más. Él sí, bueno, pobre él. Bueno, pero le mandamos un besito igual al amigo Roberto. Al amigo Alberto. Al amigo Alberto.
Espero que no me bardee, que no se enoje, porque lo nombré sin querer. Va. Le mandamos un saludito, porque acá no tenemos masculinidad frágil, así que un besito. No, un abracito mejor, pero bueno. Bueno, la cuestión es la siguiente. Vamos a la biblioteca para estudiar, para gestión de políticas, que es la materia que teníamos que estudiar. En el camino a mí me frena este muchacho de 2 metros. Me dice, no sé, ¿qué? Dice, te quería preguntar, qué sé yo, cuidado que pasa la chica, ¿viste? O sea, me frenó mal, tipo, el chabón me frenó, o sea, yo pensaba que él me iba a decir, no sé, querés un boleto estudiantil para viajar gratis, querés una beca, no sé, no. Resulta que soy del banco ICBC, no sé qué, pero no me dijo primero eso, entonces me confundió, hizo un cortocircuito en mi mente, porque el primero, el flaco, lo primero, porque literalmente flaco y alto encima, altísimo, o sea, me hace acuerdo al tipo ese de It Follows, de Te Sigue, que aparece atrás de una de las amigas de la rubia, en la escena esa, o sea, así, literalmente. Así que bueno, agarro yo y me dice eso, me dice, yo te quería ofrecer si no, sos alumno de la UNER, no sé qué, yo le digo, sí, sí, qué sé yo, obviamente, ¿no? Eh, soy alumno, viste, qué sé yo. Me dice, no, te quería ofrecer, si querías la tarjeta de promoción, no sé qué, para 70.000 pesos, 50.000 pesos para los alumnos, para para gastar en los shoppings, no sé qué. Y yo, wow, yo voy a una cantidad de veces impresionante voy a los shoppings, tengo ganas de decirle. O sea, al shopping voy, pero no, yo jamás, o sea, yo tengo Mercado Pago, creo que todo el mundo tiene Mercado Pago y si no tiene, bueno, deberían tener. O sea, Mercado Pago, tenés tu cuenta de, si tenés, cobras algún, no sé, tenés tu cuenta corriente, qué sé yo, pero más que eso no. O bueno, qué sé yo, si querés tener una Visa, no sé, Wallah, qué sé yo, alguna otra de esas tarjetas, digamos, estoy nombrando por nombrar, ¿eh? Pero bueno, yo no lo conocía al banco ICBC. Entonces cuando me dice, soy de la tarjeta de ICBC, no sé qué, yo no sabía que era ICBC. Resulta que es un banco. Entonces el chabón, en resumen, porque tampoco me acuerdo exactamente todo lo que me dijo, pero en resumen me endulzó porque me habló todo bien, así bien, ¿viste? Bien el acento, bien de ciudad, bien, ¿viste? Porteño. Bueno, no porteño, pero porque somos de Entre Ríos, pero, o sea, bien acento bien alejado de lo que es el interior, como yo que soy del interior, tengo una mezcla, ¿no? Entre el acento del interior, que tampoco tanto, o sea, el acento de pueblo, así, medio de campo, no tanto, pero eh, eso o sea, la cuestión es que el chabón hablaba bien, viste, disculpa, qué sé yo. Entonces, bueno, yo digo, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Viste? Porque como que me obligó, o al menos me sentí obligado, porque como que me hablaba, y yo como que tenía ganas de decirle, bueno, nos tenemos que ir a estudiar, ¿viste? Eran las 3, nos tenemos que ir, ¿viste? A las 4 rendíamos, tenemos 1 hora para estudiar. Yo ya había estudiado, pero había quedado que iba a estudiar, ¿viste? Iba a repasar todo lo que me faltaba. En ese momento habremos tardado 15 minutos, 10, 15 minutos, desperdiciados totalmente. Así que el chabón me dice, me hace firmar, me hace poner 3 firmas, 3 veces mi número de documento, 3 veces mi nombre, mi apellido, mi dirección. Me dice una dirección a donde te llegue la tarjeta. Así que bueno, yo le digo, pero yo no traje el documento. No importa, yo te paso mi número y me lo mandás a la noche, me sacás foto de los dos lados. Agarro, hago todo y me voy, vamos a la biblioteca. Y yo me quedo con la duda. Yo le pregunto a Alberto, le digo, ¿vos lo hiciste esto? Sí, me dice, yo lo hice, no sé qué, pero no sé, no sé. No sabía nada, Roberto. Ya está, Roberto, no sé. Yo agarro y me voy entonces a la biblioteca. Y mientras estoy ahí me encuentro con un compañero. Y le pregunto, ¿viste? Este compañero es bastante más racional, digamos. Me dice, no, ICBC es un banco, me dice.
hablamos un toque, ¿viste? No es que literalmente el chabón me decía eso. Hablamos un toque y él me dice, no, el banco Banco ICBC es una tarjeta, no sé qué, tarjeta de crédito. ¿Qué? Le digo, y me quedo así, te abro los ojos. ¿Qué? Yo nunca tuve deudas, ni me interesa tener deudas, o sea, ni así sea una deuda chiquita de que le debas a un amigo o algo, no, tampoco. Cero. ¿Y tarjetas de crédito? No, gracias. Por el momento, no, porque no hay forma, digamos. En un momento pensé que me estaban hablando. Bueno, porque los vecinos vieron. Bueno. La cosa es que me vuelvo. Agarro y digo, ah, no, espera, ya vengo, le digo a Alberto. Le digo, ya vuelvo. Entonces voy y le digo al flaco, disculpame, le digo, ¿me podés explicar de vuelta de qué es esto? Me dice, esto es del banco y se ve que es una tarjeta de crédito. Ah, bueno, le digo, cancelámela, cancelámela, le digo. Ah, entonces no lo vas a hacer, me dice. No lo voy a hacer, cancelámela. Me dice, ah, listo, listo, y como que se fue rápido, ¿viste? Y listo, ahí se terminó la cuestión. Pero bueno, yo me quedé medio preocupado porque no era era la primera vez que hacía este tipo de cosas, como que yo no estaba acostumbrado, ¿viste? Como que a mí siempre, ¿viste? Cuando das tus datos y qué sé yo, me da cosa, ¿viste? Pero bueno, en definitiva, si yo hice eso, después lo anulo y ya está. Al menos eso después me explicaron y me tranquilicé bastante. Enseguida le mando a mi señora madre, que era el contacto más cerca que tenía en ese momento, y le digo, che, me mandaron esto, no sé qué. Me dice, ah, no, después sí, queda tranquilo que después, de última, si llegó, si no te lo cancelan, si no te lo anulan, después lo anulamos y listo. Así que me quedé, José, porque yo no sabía eso. Pero bueno, la historia no termina ahí, sino que yo después entro, rendimos, antes de entrar a rendir, lo veo al flaco que anda dando vueltas por los pasillos de la facultad, al mismo que me había frenado en la entrada, donde estaba la escalera y donde es la entrada básicamente, frenándoles a todos los que se cruzaban por su camino, preguntándoles lo mismo, como cansado de que todo el mundo le diga que no, o que lo rechacen. Entonces, yo me quedé como, bueno, pero hubiese venido más tarde o hubiese tomado otra ruta y no me tenía que fumar a este chabón. Encima después me entero que el chabón tenía mi misma edad. Mi misma edad. Y yo pensaba que, no sé, que era más grande. El chabón tenía la misma edad que yo. Y me dio 2 metros. Yo digo, andate a... la próxima le voy a decir porque el chabón encima como que te rechamullaba, se hacía tu amigo, te hablaba, ¿viste? Te decía, ah, no, porque hace frío, no sé qué, y está bueno para ir a comprarse una camperita, dice. No, rechamullero. Aparte, 70 lucas, vamos a ser honestos. ¿Qué campera te comprabas? O sea, ¿te comprabas una campera? Sí, te comprabas una campera, pero... Bueno. La cuestión es que... bueno, nada. Fui, entonces devolví eso, le dije que cancele, ya está terminado. Pero cuando vamos por rendir, me cuentan otras compañeras que le habían ofrecido el mismo flaco, le ofreció lo mismo que a mí, pero ellas le dijeron que no directamente. Me dicen, ah, no, porque vos sabés que tiene... ¿cómo me dicen? Ah, no me acuerdo qué me dijo. Pero bueno, la cuestión es que yo, ahora que lo pienso, la próxima que me pase una cosa así y sea una persona de su misma estatura, le voy a decir, ya que él, viste, opina de lo que vos tenés que gastar tu plata, porque tipo el chabón te decía, ah, ahora que hace frío, viste, una camperita, una camperuli, viste, así, viste, canchereando. Yo, la próxima le tendría que decir, che, pero vos no pensaste que a lo mejor trabajar en un banco como administrador, hacer esto que estás haciendo, no es precisamente lo que tenés que hacer en tu vida, porque medí 2 metros, yo sería basquetbolista si fuera vos, ¿viste? Pero bueno, era el momento nomás, porque mi- en el momento yo lo... Considérenlo un chiste, considérenlo un bardo, considérenlo una opinión, un consejo, I don't know. Tomalo, dejalo, ¿viste?
yo no te voy a obligar. Pero como él me frenó a ofrecerme su producto, bueno, yo te ofrezco a que te hagas basquetbolista porque aprovecha la estatura que te da, perfecta. Y no como a nosotros los corrientes, dije corrientes, no normales, que medimos menos de 1,80, no llegamos a tener altura. Así que bueno, eh, o tenista o jugar al vóley también, no solamente básquet. Así que bueno, en su momento me enojé un poquito. Tengo que decirte que me enojé. Cuando me di cuenta realmente que me había reendulzado y no me había explicado bien y yo re boludo no me puse a leer lo que estaba leyendo, estaba afirmando, qué estúpido que fui. Pero ya está, tema concluido.